1859. La mitad de México se mata con la otra. El país vive su mayor escándalo. El gobierno conservador, aquellos que se vendían como los de la ley y el orden, los de la espada y la cruz, hoy están tachados de tiranos, de asesinos, de fratricidas. Es un momento de profunda desilusión para miles de mexicanos conservadores, pero los liberales tampoco están muy bien que digamos. Les ha servido la bandera de la Constitución, de Juárez, el presidente que guarda la Constitución. Ajá. ¿Y la Constitución para qué está? Se hizo cuando corrieron a Santana que para hacer borrón y cuenta nueva. Ok, muy bien, Santana ya se fue. ¿Y ahora? Derrotas liberales por todas partes, masacres de médicos, de estudiantes, de prisioneros, los caminos tomados por bandidos que se hacen pasar por este u otro bando. ¿Y para qué? Para la Constitución que nadie conoce de una revolución de la que ya todos se olvidaron. Para los liberales de convicción, esta banderita genérica de la Carta Magna de Ayutla ya no basta, ¿eh? Y en política podrás aguantar a un nefasto mitotero o lo que quieras, pero nadie soporta mucho tiempo a los pinches tibios. Soy Sergio Muñoz y esta es la Guerra de Reforma. José Santos Degollado fracasó en su asalto a la Ciudad de México. Tacubaya tuvo que huir con tanta prisa que su casaca de general se le quedó en el campamento y los conservadores la cuelgan de un palo y se pitorrean. Una vez más, Degollado levantó un ejército de la nada que se destrozó sin saber ni para qué. Mataron a sus soldados, médicos, civiles y para qué. El general que antes era contador dice: no podemos seguir así, y marcha con su estado mayor al puerto de Veracruz. Es momento de hacer cuentas con los licenciados. Los juaristas cumplen un año encerrados en el puerto más viejo de la República. A Juárez el primer día que llega, la cocinera de la casa donde está lo agarra a cucharazos porque piensa real que es un indio que se metió a robarse unas tortillas. Ya al rato, a la hora de servir la comida, le dicen quién es y le pide perdón y todo. Pero a eso voy. Aquí en Veracruz el clima se presta a pelearse. Y quienes llegaron como hermanitos de ideología, como miembros de la familia liberal, hoy están a punto de retarse a cinturonazos en el Zócalo, así como le hicieron a un amigo hace mucho tiempo. Saludos. Un año ya. Un año que estos licenciados salieron de México por Manzanillo, cruzaron el continente y se aplastaron en el puerto. La guerra la han estado peleando otros como Santos Degollado, Miguel Blanco en el Bajío, Juan Zuazúa y González Ortega en el norte, Porfirio Díaz en el sur, Ignacio de la Llave al interior del mismo Veracruz, Juan Álvarez ya viejito en su mini reino de Guerrero. El gabinete juarista ha sido a lo mucho simbólico. Y eres liberal representan la Constitución por la que se lucha, la generación más brillante del partido. Y eres conservador, son una parodia de gobierno. El oaxaqueño con traje, los licenciados de provincia y los porros de toda la vida. Benito Juárez no es soldado, De hecho, ya iremos viendo que
de temas militares tácticos es medio ignorante. Tampoco es un terrateniente que ejerza su control económico, su actitud de patrón criollo, como hoy dicen los mamadores, que hable desde su privilegio. Y tampoco es la mayor luminaria del Partido Liberal. Melchor Ocampo es mucho más chingón. Es un ideólogo formado, un hombre de mundo, experiencia de combate en la guerra con Estados Unidos, un liderazgo indiscutible en su estado de Michoacán. ¿Dónde lo tiene Juárez? Veracruz, aquí, lejos de su tierra, donde esté comandando tropas, y de Merolico dando discursos de 2 horas en el Zócalo de Veracruz. Real. Miguel Lerdo de Tejada, de los mejores abogados de México, exministro, famoso por su ley Lerdo, que fue el primer gran golpe a los bienes de la iglesia. ¿Dónde lo tiene Juárez? En el Palacio de Veracruz, peleándose por cualquier pendejada con Guillermo Prieto. Juárez no es soldado, no es terrateniente, no es el mejor ideólogo, pero es un político experto y sabe jalar a los cuadros liberales que podrían hacerle sombra, jalarlos, ponerlos a pelearse entre ellos y neutralizarlos. El único que no está en esa situación porque alguien tiene que estar en el campo de batalla es José Santos Degollado. Y cuando el general en jefe liberal llega a las murallas de Veracruz, las cruza y entra al palacio, descubre el desmadrito que se trae el gabinete. Resulta que, como en todo gobierno, aparecieron grupos de poder. El grupo de Lerdo quiere romper completo con la iglesia y con Europa, pegarse a Estados Unidos, obtener préstamos de los gringos y con esa lana pagar un ejército nacional que reforme sin miedo el país desde la presidencia. El grupo de Melchor Ocampo dice no, con los gringos ni madres, que hace 10 años nos estábamos matando con ellos. No se puede reformar a punta de decretos federales y la guerra tampoco se va a ganar con un ejército que al rato hay que mantener para que no se nos voltee. Los dos grupos están picadísimos. José María Mata, el embajador liberal en Washington, aunque es yerno de Ocampo, pues él cuida su chamba, ¿y quién puede culparlo? Así que no rompe con el suegro, pero medio jala con Lerdo. A Guillermo Prieto ya lo grillaron, no está en ninguna secretaría. Cada mes hay cambios en los ministros, nadie se pone de acuerdo y el presidente Juárez nada más los mira, ya sea porque así lo quiere o porque no puede controlarlos. Lo cierto es que este gobierno liberal, sus decretos nomás cuajan en el estado de Veracruz, y eso porque el gobernador opera con ellos. José Santos Degollado tiene que acomodar sus lentecitos porque no puede creer lo que ve. No puede creer que estos licenciados han estado bailando el juego de las sillas, cambalacheándose las secretarías, mientras él ha visto fuego y muerte por el resto del país. No puede creer que ha mandado hombres de todas las edades a morir por esto. Una constitución que no pega, leyes que no se han publicado porque los que deberían estarlas escribiendo, haciendo esa chamba, andan acuchillándose entre ellos. Cuando llega, dice: "Yo, los mochos andan quemados, la iglesia quedó mal, hay que sacar de una vez nuestras propuestas". Las grandes luminarias liberales, incluyendo a su compadre Melchor Ocampo, le salen con que es que no se han puesto de acuerdo. ¿Qué diablos estaban haciendo el presidente y sus ministros? ¿Estaban haciendo siquiera algo? ¿Qué habían hecho las autoridades civiles en todo este tiempo, fortificadas en Veracruz, sanas y a salvo? Y así, en los primeros días de julio de 1859, en un salón del Palacio de Veracruz, en reunión del presidente liberal con sus ministros, José Santos Degollado, el único con suficiente tropa para poder azotar la mano en esa mesa, palabras más, palabras menos, les dice: "A ver, cabrones,
Llevo año y medio allá poniéndome una putiza. Mientras ustedes han estado aquí, a toda madre. Y el día que estoy aquí se tiene que decidir, se ponen de pinches tibios. Ni madres. Me hacen las reformas ahorita. O a ver qué va a pasar. Y ese es el empujoncito que faltaba. Miguel Lerdo hace una maniobra palaciega, o sea, un berrinche, y dice: señor presidente, no tenemos rumbo, si no proponemos nada, me voy. Y el presidente dice: no se vaya, licenciado. El 7 de julio de 1859, el gobierno liberal publica el manifiesto que nadie esperaba en México. A más de un año de existir como símbolo si eres rojo o parodia si eres azul, los liberales, en su primer gran decreto, establecen la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. El gobierno liberal dice: 350 años se acabaron. Las órdenes, cofradías, demás corporaciones religiosas dentro del gobierno se acabaron. Los bienes de la iglesia, míos. Las atribuciones de la iglesia en la vida del mexicano se acabaron. El ciudadano es del Estado. Al manifiesto le sigue la ley que Lerdo había soñado. Todos los bienes del clero entran al dominio de la nación, sean fondos, acciones, terrenos, propiedades. Ya no es de que te las compro o te obligo a venderlos a terceros, ya son míos. ¿Por qué? Si en otras veces podía dudarse por alguno, el clero ha sido una de las rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión. Dejar más tiempo en manos de los jurados enemigos de la República los recursos de que tan gravemente abusan sería volverse su cómplice. Una manera elegantísima de decir: ¿por qué, iglesia? Porque le pagas las balas al de enfrente. Y te pusiste de pendeja a celebrarlo de Tacubaya y me diste el pretexto y te voy a chingar todo lo que tienes. Hazle como quieras. El resto de julio sigue una nueva ley para que los nacimientos, matrimonios, muertes se registren ante el Estado, ya no ante las parroquias de por tu casa. Se crean los registros civiles y los juzgados civiles. Otra ley nacionaliza todos los cementerios. Otra establece los días festivos, días hábiles, para que la iglesia no sea la que diga cuándo se trabaja, cuándo no. Para coronar, el 3 de agosto se decreta también el retiro de la legación de Roma en México. O sea, que se largue la embajada del Papa, aquí ni de cuates. Los liberales y la iglesia pintan raya y tratan como enemigos a quienes lo son. Seamos realistas, el sistema político que existe en México antes de la guerra no va a sostenerse, no va a funcionar si ganan los liberales. A ver, tú podrías llevar un gobierno con aquellos que pagaron las balas y los rifles a tus enemigos. No podrías y no me vengas con que sí, no mientas porque da bien. Y por el otro lado, tú como iglesia, tú podrías coexistir con aquellos a quien, por tus razones, viste necesario pagar para que mataran. Era insostenible, la raya se tenía que pintar. Las leyes de reforma son brillantes políticamente, no voy a meter lo jurídico, políticamente son brillantes, porque son como cuando a Alejandro Magno le llevan un nudo centenario que tenía fama de ser imposible de desamarrar, y el tipo agarró, sacó su espada, lo rebanó y dijo: ahí está desamarrado. El Partido Liberal dice a la iglesia: te voy a quitar tus bienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Agarrarme a madrazos? En eso estamos. Quizás seas muy católico o de derecha y te indigna, te rasgas las vestiduras por estas leyes. Te parecen un despojo disfrazado de legalidad. ¿Que son un atraco? No, es botín de guerra.
que está jodido, claro. Si no estuviera de la chingada no sería guerra. Pero mira, tampoco te voy a vender el mundo rojo y azul en que todos pelean solo por sus ideales. No, mira, esto ya involucra el dinero de todos. Porque la iglesia es el mayor terrateniente, arrendador y casero del país. Cuando vives en territorio conservador, tu casa es del convento o tu negocio está en un local o una bodega de la diócesis, y la casa, el local, la bodega, ya la subastaron los liberales en Veracruz, ya te preocupaste, cabrón. Porque si ganan aquellos, no sabes si el que venga te va a subir la renta o te va a desalojar. Al mismo tiempo, muchos empresarios apuestan duro a prestarle a los liberales y que al rato les paguen 10 veces con propiedades de la iglesia, porque quieren fraccionar los conventos y volverlos, ahí viene, fraccionamientos. O los mismos mexicanos en tierra liberal que le rentaban al obispo tienen que juntar como pueden, y pagarle la casa al gobierno antes de que la venda otro. Pero si ganan los conservadores y la iglesia reclama la propiedad, ¿quién te va a devolver ese dinero? Esto ya no se trata solo de ideales, Esto ya involucra dónde vives y de qué comes. La guerra ya te pegó sin que te caiga un tiro. En el tiempo que tú vives cuando no ves estos videos, separación iglesia-estado, juzgados civiles, registros civiles, días hábiles, inhábiles, te parecen algo natural, algo eterno, pero no lo eran. Para los mexicanos de 1859, estas leyes representan una nueva forma de gobierno, otro país, un país nuevo, y sirven para marcar los polos que ya existen entre liberalismo y conservadurismo. Tú como liberal, como conservador, perdón, ya sabes contra quién peleas y ya sabes qué es lo que quieres prevenir exactamente. Y como liberal, ya sabes hacia qué puerto vas y no nada más te están pidiendo que te subas al barco de la Constitución sin saber para dónde. Ya no es la guerra del plan que nadie se acuerda contra la Constitución que nadie leyó. Ya es una guerra de reforma. Pero estas leyes de reforma, aunque te gusten, aunque te encanten, aunque te parezcan la maravilla del avance del liberalismo en el mundo, llegan tardísimo, Año y medio de conflicto. Tú dirás, no, es que los liberales estaban esperando el momento justo políticamente, porque si las hubieran propuesto antes, muchos las habían rechazado. A ver, güey, es una guerra, Va a haber quien te las acepte, va a haber quien te las rechace, pero los putazos te los tienes que dar y la decisión se tiene que tomar. Dirás, es que Juárez, el gran director de orquesta, mantenía perfectamente la nota hasta el momento exacto para soltarla. ¿Tú piensas eso? ¿Crees eso? Bueno, saludos, cada quien. Yo creo que teniendo su gabinete a punto de quebrarse y a su general más fuerte, por no decir una vulgaridad, con la espada de fuera, exigiéndole cuentas, yo creo que se le doblaron las manitas. Y se dice y no pasa nada, A veces el hombre arrastra la historia y a veces la historia lo arrastra a él. ¿Qué efecto real a corto, a mediano plazo tendrán estas leyes de reforma? Pues lo iremos viendo. Pero de mientras, a un año y pocos meses de conflicto, miles no han muerto por cambios específicos para el país. Miles no perdieron sus casas, sus familias, sus inocencias por nuevas leyes. Ciudades no ardieron por una nueva dirección clara para México. Lo hicieron porque no sabían lo que querían y no solo que lucharían por lo contrario al de enfrente. Pero eso será en otros meses y otro episodio de la Guerra de Reforma. Sosiégate